Vamos a orar. Let's pray. Padre, gracias te damos por un día más de vida. Father, we give you thanks for another day of life. Te damos gracias por tu Hijo Jesús que nos ha dado la salvación. We give you thanks for your Son who has given us salvation. Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo llene a cada uno de nosotros Father, we ask that your Holy Spirit fill each and every one of us, y que tú tomes control este día, and that you take control of this day, en este servicio. in this service. Te adoramos, Señor Jesús, We worship you, y te pido que si hay alguien aquí and I ask you if there's someone here today que nunca ha entregado su vida a Jesús, who has never given themselves over to Jesus fully, que hoy día lo haga. that today would be that day. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus, amen. Como mencionó Eric hace unos momentos, As Eric mentioned a couple moments ago, todos están invitados a nuestra cena de Navidad. everyone's invited to our Christmas dinner or lunch. Este es nuestro almuerzo, nuestra cena que hacemos cada año. This is our meal that we do every year, Y sería una bendición que nos acompañe. and it would be such a blessing if you could stay after service. Por favor, abran sus Biblias a Mateo capítulo 1. Please go to Matthew chapter 1 in your Bibles. Y si usted necesita una Biblia, por favor, levante su mano y le vamos a conseguir una en español o en inglés. If you need a Bible, one of the ushers can get you a Bible, okay? Just raise your hand. Can you get the Spanish ones are with it too. Okay, un anuncio rápidamente. One quick announcement. Este viernes en Pomona, en el Parque Alegría y Esperanza, So in South Pomona and Hope and Esperanza y Alegría Park. Hope and Happiness Park. Vamos a tener nuestro evento de champurrado y tamales. We're going to have our event of champurrado and tamales. Todavía no le he pedido a nadie que haga el champurrado, nada más los tamales. We haven't asked someone to make the champurrado yet. We already have someone who's doing the tamales. Sí, pero si puedes traer el champurrado, But if you can bring the champurrado como para 100 personas, for about 100 people, la iglesia lo paga the church will pay for it, y sería una bendición. and it would be a big blessing. Nos vamos a estar juntando en el Food for Less en la Gary y Filadelfia, We're going to meet at the Food for Less on Gary in Philadelphia, in Pomona, viernes a las 6:30. Friday at 6:30. Y lo que vamos a hacer es simplemente invitar a las personas, amarles y invitarlas a la iglesia. What we're basically going to do is love on the people there and invite them to church. Y compartir estos deliciosos alimentos. And of course give this beautiful food and drink that we have. Y si usted puede, por favor, ayudarme el lunes y miércoles a repartir los volantes. Okay, and Monday and Wednesday, if you can help me to pass out flyers, Por favor, hazme saber. please let me know. Y el próximo domingo, And finalmente, next Sunday, God willing, el servicio es a las 9 de la mañana. the service will be at 9 a.m. Domingo 25 de diciembre, 9 a.m. Sunday, December 25th, 9 a.m. ¿Ok? Okay? Mateo capítulo 1. Matthew chapter 1. La semana pasada prediqué un mensaje en Mateo capítulo 1. Last week I preached in Matthew chapter 1. El mensaje titulado El nacimiento más anticipado The title was the most anticipated birth en la historia. in history. Y quiero que leamos ese pasaje rápidamente. And I want us to go over that passage real quick. Dice en Mateo 1:18. In Matthew 1:28 No, 1:18. or 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Now the birth of Jesus was as follows. Estando su madre María comprometida para casarse con José, When his mother Mary had been betrothed to Joseph, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, before they came together, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. she was found to be pregnant by the Holy Spirit. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo And her husband Joseph, since he was a righteous man, y no queriendo denunciarla públicamente, did not want to disgrace her, quiso abandonarla en secreto. planned to send her away secretly. Pero mientras pensaba en esto, But when he had thought this over, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David,
no temáis a recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. But when he had thought this over, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child who has been conceived in her is of the Holy Spirit. Y este es el versículo clave, el 21. This is the key verse right now, verse 21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. She will give birth to a son, and you shall name him Jesus, for he will save his people from their sins. Él salvará a su pueblo de sus pecados. He will save his people from their sins. El autor de Mateo The author of Matthew está tratando de demostrar que Jesús es el Mesías, is trying to demonstrate that Jesus is the Messiah, el Salvador del mundo. the Savior of the world. Y ha explicado en los primeros 14 versículos todo su trasfondo de Jesús. And he's explained in the first 14 verses of Matthew the background of Jesus. Que él viene de la familia de Abraham, That he's from the Abrahamic line, que él viene de la tribu de Judá, and he comes from the tribe of Judah, que viene del linaje de los reyes de Israel. and he comes from the royal line of David. Y eso significa que él es el heredero verdadero a ser el Mesías. And that means that he's the promised inheritor of being Messiah. Eso es algo que estudiamos la semana pasada. That's something we studied last week. Y también les dije que la razón que se necesitaba un Mesías, un Salvador, And I also explained the reason why we needed a Savior, porque en el jardín de Edén, Adán y Eva cayeron en pecado. because in the Garden of Eden, Adam and Eve fell into sin. Porque siendo tentados por Satanás, Because being tempted by Satan, ellos se rebelaron y murieron espiritualmente. they rebelled against God and died spiritually. Entonces ahí en el jardín, So right there in the garden, porque el hombre estaba muerto espiritualmente, because man was dead spiritually, Dios promete un futuro salvador, redentor. God promised a future Savior, Redemptor. Entonces en Mateo 1 comienzas a leer todos los antecedentes de Jesús. So Matthew 1, you see all the ancestors of Jesus. Y lo que no puedes ver es que puedes ver que no hay ninguna persona que es digna de ser salvador. And you can obviously see that there's no one who should just be saved on their own merit. Porque todos son pecadores en esa lista del capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Because everyone is a sinner from verse 1 all the way to verse 14. Entonces te das cuenta que en la humanidad jamás nace alguien que pueda salvar al hombre de su pecado. So don't you see that in humanity there's no one who doesn't need a Savior? Everyone's a sinner. Pero cuando llegamos al versículo 18, But when you get to verse 18, leemos que el nacimiento de Jesucristo fue diferente. you see that Jesus' birth was completely different. Miren por favor conmigo el versículo 18. Look at verse 18 right now. El nacimiento de Jesucristo fue así. Now the birth of Jesus the Messiah was as follows. Estando desposada María su madre con José, When his mother Mary had been betrothed to Joseph, antes que se juntasen, before they came together, se halló que había concebido del Espíritu Santo. she was found to be pregnant by the Holy Spirit. Entonces Jesús no tuvo padres humanos. So Jesus didn't have human parents. Él nació de una virgen. He was born of a virgin. Por obra del Espíritu Santo fue concebido. By the Holy Spirit was conceived. ¿Por qué es esto importante? But why is that important? Porque Él es la primera persona en la humanidad Because he's the first person in humanity que puede ser un sacrificio who can be a sacrifice por nuestros pecados. for our sins. Entonces, eso es lo que vamos a ver esta tarde. So that's what we're going to see this afternoon. Miren por favor el versículo 21. Please look at verse 21. Eso es lo que el ángel le dijo a José This is what the angel said to Joseph acerca de María. about Mary. Y dará a luz un hijo She will give birth to a son, y le pondrás por nombre Jesús, and you shall name him Jesus, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. for he will save his people from their sins. El nombre Jesús significa Salvador, The name of Jesus means Savior, porque él es un Salvador. because he is a Savior. Sobre todas las cosas que él es un Salvador. Above all else, even though he's many things
other things. Él vino a salvar a su pueblo, He came to save his people, la humanidad, humanity, de sus pecados, from their sins. de sus pecados. From their sins. ¿Qué es lo que eso significa? What does that mean? ¿Por qué necesitamos un salvador de nuestro pecado? Why do we need a savior for our sins? ¿Por qué tuvo que Jesús bajar del cielo, morir en la cruz para salvarnos? Why did Jesus need to come from heaven, die on a cross just to save us? ¿Por qué no podemos simplemente pedir perdón? Why can't we just ask for forgiveness? ¿Por qué no podemos simplemente pedirle a Dios que borre nuestros pecados? Why can't we ask God to just erase our sins? Y ese es el dilema. And that's the dilemma. Entonces, el título del mensaje hoy So the title of this message today es is Un Salvador del Pecado. A Savior of Sin. Esto es algo que yo pienso que no todos lo entienden. I believe this is something that we don't all understand. Y los que sí lo entendemos necesitan ser reforzados en esta verdad. And those who understand this, we need this topic needs to be reinforced. Quiero enfatizar esta tarde que Jesús es un Salvador I want to reemphasize that Jesus is a Savior del pecado. of sin. ¿Y qué es lo que eso significa? But what does that mean? Y es algo súper importante. And it's so important. Y te va a afectar tu vida. And it will affect your life. Y lo que vamos a hacer esta tarde, So we're going to do this afternoon. voy a hacer una serie de preguntas I'm going to do some questions for you para que ustedes sepan de lo que estamos hablando so you can get an idea of what we're talking y about. las voy a contestar con la Biblia. And I'm going to answer with the Bible. Estos pasajes de la Biblia son fuertes. These passages of the Bible are super profound, hard to hear. No estoy aquí para tratar de estresarte. Now, I'm not here to stress you out. No estoy aquí para tratar de asustarte. I'm not here to scare you. Pero lo que simplemente quiero hacer, But basically, I just want to quiero explicarte lo que significa que Jesús sea un salvador del pecado. I want to explain to you what does it mean that Jesus is the Savior of sin. Porque quiero que veas la grandeza de este tema, esta situación. Because I want you to see the greatness of this situation, Para, this topic. para que de aquí salgas con un agradecimiento más grande por lo que Jesús hizo por ti. So after this, you come out with this huge thankfulness of what Jesus has done for you. ¿Listos? Ready? Pregunta número 1. Question number 1. ¿Qué es el pecado? What is Y sin? yo sé que muchos saben, pero algunas cosas son básicas, pero por favor escucha. I know many of you know this, but just hold on with me. Primero de Juan 3:4 First John 3:4 dice que el pecado says that sin es infracción de la ley. is against the law. Es así de simple. It's just that simple. El pecado Sin es actuar en contra de la ley de Dios. is to act against the law of God. Dios es el que dice lo que es bueno y lo que es malo en este mundo. God says what is good and what's bad in this world. Dios dice lo que es aceptable y lo que no es aceptable en este mundo. God says what's acceptable, what's not acceptable Por medio de su ley. by His law. No soy yo que decide. It's not me that decides. No es el gobierno que decide. It's not the government. No eres tú que decides. It's not you. Es de acuerdo a lo que está escrito en la ley de Jehová. It's according to what the law of Jehovah says. Hoy en día el hombre quiere hacer su propia moralidad, ¿sí o no? Today and age, right, everybody wants to make their own morality. Ellos quieren, muchas personas en el mundo quieren tener relaciones íntimas antes de casarse A lot of people in this world before marriage want to have intimacy with someone y decir que está bien, and just say that that's okay. pero Dios dice que no. But God says no. Hay personas en este mundo que quieren decir que decir una mentirita blanca está bien, Some people in this world say a white lie is not that bad, pero Dios dice no. but God says no. Muchas personas quieren decir que tener relaciones afuera del matrimonio o de una manera que no es entre hombre y mujer es aceptable, So some people say extramarital affairs are okay or homosexual relationships are okay, pero Dios dice no. but God says no. Entonces el mundo quiere hacer las cosas aceptables, So the world wants to make things acceptable, pero Dios dice, por eso yo te di mi ley. but God says no, this is why I brought you my law. Por eso es que existe la ley de Dios. This is why my law exists. Básicamente para taparnos la boca cuando Dios nos tenga que juzgar.
Basically, to shut our mouths when He has to judge us. Porque todos somos responsables a esa ley. Because we are all responsible to that law. En Romanos 3:19 dice de la ley Romans 3:19 says about the law, que está escrita para que toda boca se calle it's written so that all mouths would be shut y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. and all the world would be responsible before God. Entonces, número uno, ¿qué es el pecado? So number one, what is sin? Infracción de la ley. Breaking the law. Simple. Simple. ¿Ok? Dos, 2, ¿quiénes han pecado? who has sinned? En Romanos 3:23 Romans 3:23 dice, por cuantos algunos pecaron. says that all have sinned. No. Por cuanto algunos pecaron. ¿Dice eso? Well, that some have sinned. Does it say that? Por cuanto todos pecaron But that all have sinned y no alcanzan la gloria de Dios. and have not reached the glory of God. Yo sé que esto es básico. I know this is basic, Yo sé que parece que estás en kinder. and it sounds like you're in kindergarten right now. Pero right? tenemos que tocar todos estos puntos So we need to hit all these points para entender por qué Jesús es un salvador del pecado. to understand how Jesus is the Savior of sin. Entonces todos han pecado, Romanos 3:23, So we have all sinned, right? Romans 3:23, y no alcanzamos la gloria de Dios. and we do not reach the glory of God. No podemos estar en la presencia de Dios. We cannot be in the presence of God. En el Salmo 53:2 Psalms 53:2 dice que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres says that God looked above at the people on the earth. para ver si había alguien que entendía, So if there was someone, to see if there was someone who understood, que buscara a Dios. who looked for God, Pero cada uno se había vuelto atrás. each person had turned around. Todos se habían corrompido. Everyone is corrupt. No hay quien haga lo bueno, There's no one who does good, no hay ni a uno. not even one. ¿Estamos de acuerdo que todos hemos pecado? Are we in agreement that all of us have sinned Y que el pecado es la infracción de la ley de Dios. and that sin is breaking the law of God? Perfecto. Número 3. Perfect. Number 3. ¿Dónde está el 3? Where- Ahí está see, el there 3. it is. ¿Cuál es? Disculpen. Ok. El número 3. Estoy mal. Ok. I'm sorry. Este es el número 3. Ok. This Ah. is number 3. ¿Cómo es que hemos pecado? How have we sinned? Hemos pecado por lo menos en dos maneras. We have sinned at least 2 ways. No dos pecados, pero dos maneras de pecar. Not 2 sins, but 2 ways of sinning. Pecamos en Adán. We have sinned in Adam. ¿Sabías que tú pecaste cuando Adán pecó? Did you know that you sinned when Adam sinned? Yo pequé cuando Adán pecó. I sinned when Adam sinned. En Romanos 5:12 In Romans 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, says that sin entered into the world by one man, que se fue Adán, and that was Adam. y la muerte por el pecado. And death by sin. Y la muerte se extendió a todos los hombres And death extended to all men porque todos pecaron. because all men sinned. En Adán todos pecamos. In Adam, all of us have sinned. Entonces esa es una de las maneras que hemos pecado. So that's one of the ways we've all sinned. La segunda manera que hemos pecado The second way we've all sinned es personalmente. is personally. Todos personalmente hemos pecado. All of us personally sinned. En Génesis 6:5 Genesis 6:5, dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres God saw that there was much evil in man, y que toda intención de los pensamientos de su corazón and all the intentions of his heart era solo hacer el mal. was to only do that. Entonces, eso es lo que Dios ve en nosotros. So that's what God sees in us. Y le pesó al Señor a derecho al hombre en la tierra. And he repented of making man. Entonces, ¿cómo hemos pecado? So how have we sinned? En Adán In Adam y personalmente. and personally. Okay, aquí les va número 3. Now we see number 3. ¿Cuál es el castigo del pecado? What is the penalty for sin?
En Romanos 6:23 In Romans 6:23 dice que la paga del pecado says that the payment for sin es la muerte. is death. ¿Qué significa la paga del pecado? What does that mean? The payment of sin is death. La paga del pecado es lo merecido, lo correcto que merece nuestro pecado. The payment of sin is what's due, what sin is due. Cuando tú trabajas, te pagan lo que es correcto. When you work, right, they pay you what you earn. Cuando tú pecas, cuando yo peco, Dios nos paga lo que es correcto. When you sin, I sin, God pays us what's correct. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Romans 6:23 says the payment of sin is death. Esto está hablando de la muerte eterna. This is talking about eternal death. Entonces, esto es lo que muchas personas no entienden. This is what a lot of people don't get. Que Dios es un Dios justo. That God is a righteous God. Dios no puede borrar el pecado He cannot just erase sin porque existe una deuda. because there's a great debt. Existe un castigo, un pago que le debemos a Él. There deserves a punishment, a debt that we need to give Him. Y Él no puede, Él porque es justo y santo, no simplemente lo puede borrar. And because He's holy and He's just, He can't just erase it. Él requiere que ese pecado sea pagado. He needs that sin be paid for. Él requiere que esa deuda sea cancelada. He needs that debt to be canceled. Entonces, cuando hablamos de ser salvados de nuestros pecados, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. So when we talk about Jesus saving us from our sins, En realidad de lo que estamos hablando so in reality what we're talking about es que necesitamos ser salvos de lo que merece nuestro pecado, really, we're talking about to be saved from what our sin is due, de la retribución que merece nuestro pecado, or the retribution that sin is due, de la ira que merece nuestro pecado. the wrath that sin deserves. ¿Sí me entienden? You understand that? Son cosas simples, algunas personas no las saben, pero tenemos que tocar este tema. It's simple, some people don't know, but we need to touch this topic. 4. Number 4, ¿Dónde se paga el castigo del pecado? where does one pay the penalty for sin? Aquí es donde les pido que por favor me escuchen. Now I ask you, please listen right now. Esto no es fácil de escuchar. This is not easy to hear. Esto es algo que muchas personas no quieren escuchar. This is something that not a lot of people want to hear. Y otra vez, no estoy tratando de ser pesado, Again, I'm not trying to be, burdensome to you. pero quiero mostrarte la grandeza de lo que Jesús nos ha salvado. But I want to talk about the greatness of what Jesus has saved us from. En unos momentos les voy a mostrar versículos en la Biblia So right now I'm going to mention verses in the Bible que hablan de que el lugar donde se sufre, donde se paga ese castigo, instead of being in a place where someone suffers and pays for that sin, en unos momentos les voy a mostrar que el lugar que uno paga ese pecado so instead of in that place where someone is paying for sin, se llama el infierno. that is called hell. También se conoce por otros nombres. Of course, it's named other things, Hades, Hades, Gehenna, Gehenna, Seol. Sheol. Estos todos son lugares que la Biblia habla de lugares de tormento. This is the place where the Bible talks about that there's great torment. Este es el lugar donde la Biblia dice que todos los que mueren afuera de Cristo, This is the place where the Bible says that if anyone dies outside of Christ, cualquier persona que muere en sus pecados, someone who dies in their sins van a ir directamente. will eat directly there. Entonces quiero mostrarles esas dos cosas. So I want to show you those two things. Que las personas que mueren afuera de Cristo, The people who die outside of Christ, que mueren en sus pecados, and that die in their sins, tienen que ir directamente al infierno. they need to go directly to hell. Y lo más terrible And what's worse, está escrito en el PowerPoint. it's right here on the PowerPoint. Sufrirán una existencia consciente con un cuerpo capacitado para el tormento. They will suffer a conscious existence and suffering in their flesh Eternamente. eternally.
para pagar todos los pecados que jamás han cometido. To pay for all the sins that they would ever do. Y ese no es el fin. And that's not just the end of it. Después del infierno, After hell, la Biblia enseña en Apocalipsis 20 in Revelation 20, it shows, the Bible shows, que hay un juicio, un tribunal, that there is a judgment. que se llama el Gran Trono Blanco. It's called the Great White Throne Judgment. Y el Hades arroja a todos los que están en él, And then Hades, it's thrown everything in there, y todos los que están ahí son juzgados por sus obras. and all those people are judged by their works. Y en Apocalipsis 20:15 And Revelation 20:15 dice que el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida says, "He who is not written in the book of life fue arrojado al lago de fuego. is thrown to the lake of fire." Para lo mismo, For the same, para sufrir una existencia consciente con un cuerpo capacitado para el sufrimiento y para el tormento eterno. to suffer an existence, conscience of all the pain and suffering eternally. Uno no puede entrar con el mismo cuerpo que tenemos ahorita, You cannot go in with the same body that we have today, porque sería consumido en un segundo. because it would be consumed in a second. Pero Dios va a capacitar los habitantes del infierno para que ese cuerpo sufra eternamente. For God will make a new body that will be capacitated to suffer eternally. Este no es un tema popular. This is not a popular topic. Esto es algo que a muchos supuestos predicadores hoy en día no quieren tocar, So this is a supposed topic that a lot of preachers do not preach, porque no quieren incomodar a la gente, because they don't want to make people uncomfortable. porque no quieren que la gente se vaya de la iglesia. They don't want people to just leave the church. Pero yo digo, ¿dónde está el amor? But I'm saying, where's the love? Si amamos a las personas que vienen a nuestras iglesias, If you truly love people who come to our churches, entonces tenemos que advertirles de la realidad del juicio en el infierno. we need to warn them about the reality of the judgment and hell, Y especialmente en este tiempo de Navidad, especially in this time of Christmas. cuando hablamos de Jesús siendo un salvador del pecado. When we talk about Jesus who's the Savior of sin, Entonces, si no explicamos qué es lo que produce el pecado, so we don't talk about what produces sin, but the result of sin, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos predicando? then what are we preaching really? Jesús no nació de humanos, Jesus didn't die human. No. Jesus wasn't born humanly speaking. nació de una virgen, He was born of a virgin, concebido por el Espíritu Santo, conceived by the Holy para Spirit, que Él no sea tocado por el pecado, so he would not be touched by sin. por el pecado original de Adán, From original sin, from Adam, para poder Él ser un sacrificio perfecto para nosotros, so he could be a perfect sacrifice for us. para que en la cruz Él pueda recibir toda la ira de Dios que nosotros merecemos. So that on the cross he could receive all the wrath of God that we actually deserve, Para salvarnos del juicio que nosotros merecemos. to save us from the judgment that we actually deserve. Ahora, quiero leerles algunos versículos que hablan de la realidad del infierno. Now I'm going to read to you about the reality of hell right now in the Bible. ¿Sabías que Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia? Did you know that Jesus talked about hell more than any other biblical person in the Bible? Combinados. Combined? ¿Por qué piensas que Jesús habló tanto del infierno? Why do you think Jesus talked so much about hell? Porque Él te ama. Because he loves Porque you. Él me ama. He loves me. Él no quiere que tú vayas ahí. He doesn't want you to go to hell. En 2 de Pedro 3:9, In 2 Peter 3:9, hablando del regreso del Señor, talking about the coming of Jesus, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, hablando de su venida. the Lord is not slack in his promises. Según algunos entienden la tardanza, According to what people see as late, sino que Él es paciente para con nosotros, but rather he is patient towards us, no queriendo que nadie perezca, not wanting that anyone would perish, sino que todos vengan al arrepentimiento. but that all come to Por repentance. eso es que Jesús habló tanto del infierno. That's why Jesus talks so much about hell. Otra razón es porque a Él no le agrada
mandar a nadie al infierno. Another thing is that God's not pleased to send people to hell. En Ezequiel 18:32, In Ezekiel 18:32, Dios dice, yo no me complazco de la muerte de nadie. God says, I'm not pleased in the death of anyone, Declara el Señor Dios. declares the Lord God. Arrepentíos y vivid. Repent and live. Eso es lo que Dios quiere. That is what God wants. Otra razón porque pienso que Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona, And another reason why Jesus talked about hell more than anyone else, porque posiblemente because possibly si Jesús no hablaba claramente y extensivamente del infierno, if Jesus didn't speak clearly and extensively about hell, quizás el diablo podía tratar de convencernos possibly the devil could convince us que el infierno no existe. that hell doesn't really exist. Pero Jesús lo ha dejado tan claro But Jesus left it so clear porque Él no quiere que nadie vaya ahí. because he doesn't want anyone to go there. Voy a comenzar a leerles algunos versículos I'm going to read you some Bible verses para que vean la realidad del infierno so you can see the reality of hell y la realidad de cómo Él no quiere que nadie vaya. and the reality that he doesn't want anyone to go there. En Mateo 5:29 y 30, Matthew 5:29 and 30. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, He says, if your right eye causes you to sin, arráncalo y échalo de ti. get it and take it out of you. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, And if your right hand causes you to sin, córtala y échala de ti. cut it and get it away from you. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros Because it's better that one of your members is lost y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. and not that all your body go to hell. Mateo 5:22. Matthew 5:22. Jesús dijo, todo aquel que está enojado con su hermano será culpable Jesus said, ante la corte. any man who is upset with his brother will go to court. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte. And anyone who says you fool is culpable in front of the court. Y cualquiera que diga idiota a su hermano será digno del infierno de fuego. And if someone says you idiot, you fool, is culpable to go to hell. Entonces, ese es el Señor que nosotros creemos. So that is the Lord that we believe in. Nos advierte, He warns nos us. ruega, He begs us. acaba con tu pecado. Finish with your sin. Y Él ha mandado su Espíritu Santo para ayudarnos. And He sent His Holy Spirit to help us. Y si tú tienes miedo de lo que la gente va a decir si tú entregas tu vida a Jesús, And if you have fear of what people are going to say if you give your life over to Jesus, Jesús dijo en Mateo 10:28, Jesus said in Matthew 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, don't fear those who can kill the body, porque no pueden matar el alma. because they cannot kill the soul. Más bien teme a aquel que pueda hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Therefore fear him who can kill the body and the soul in hell. Entonces, esta es una realidad This is a reality de la cual Él vino a rescatarnos. of which that He wants to rescue us Él from. es el único que nos puede rescatar. He's the only one who can rescue us from that. Les voy a leer Lucas 16. Luke 16. Si quieres voltear ahí, si no, simplemente escucha. Please go there or just listen. Pero vamos a ver esos dos puntos We're going to see those 2 points right que there. van directamente al infierno That they go directly to hell y sufren una existencia consciente con un cuerpo capacitado para el tormento. and suffer a conscious existence with a body that's prepared to be in torment eternally. Lucas 16:19. Luke 16:19. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. There was a certain man who would wear purple and fine linen. Celebraba cada día fiestas con esplendidez. He would celebrate parties with in a wonderful way. Y un pobre llamado Lázaro And a poor man named Lazarus estaba a su puerta cubierto de llagas. was at his door with legions. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. And he would yearn so much just to eat the crumbs that would fall from this rich man's
parties. Porque el hombre rico no le daba nada. Because the rich man did not give him anything. Era un egoísta. He was selfish. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. And what's worse, even the dogs would lick his lesions. Y sucedió que murió el pobre And the poor man died. y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. And he was taken by the angels to the bosom of Abraham. El seno de Abraham es el paraíso. The bosom of Abraham, in other words, for paradise. Y murió también el rico y fue sepultado And the rich man died and was entombed. en el Hades. And he went to Hades. Alzó sus ojos, And he lifted up his eyes. estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno. Being in torment, he saw Abraham from far and saw the poor man Lazarus. Fue directamente a ese horrible lugar. He went directly to that terrible place. Y ahora quiero que escuches cómo sufrió. And I want you to hear how he suffered. Este es el segundo punto. This is the second point. Y gritando, dijo, And yelling, he said, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Father Abraham, have mercy for me and have Lazarus put his finger in to calm this eternal flame, Pues estoy en agonía en esta llama. because I'm in agony in these flames, Consciente, conscious, atormentado, tormented, con un cuerpo capacitado para el tormento. with a body that's capacitated to have eternal torment. Pero Abraham le dijo, hijo, Abraham told him, son, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes. remember that in your life you received good. Muchas personas prefieren los placeres del pecado. A lot of people want the pleasures of sin. Y Lázaro igualmente recibió males. And Lazarus received bad. Pero ahora él es consolado aquí, But now he's consoled over here en el paraíso, in paradise, y tú estás en agonía. and you're in agony. Y además de todo esto, And on top of all that, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. there is a great gulf in between you and me. De modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, And the fact is, someone who wanted to come to you couldn't go to you right now, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. and you could not come to us. En otras palabras, In other words, cuando estás ahí, when you're there, ya no sales. you don't leave. Es eterno. That's eternal. Entonces el hombre rico dice, te ruego, So the rich man says, I beg you, pues Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. well, that you would send Lazarus to my parents' house. Tengo 5 hermanos, I have 5 brothers, para que él les prevenga, and he should warn them para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. that they would not come to this place of great torment. Pero Abraham dijo, But Abraham said, ellos tienen a Moisés y a los profetas, they have Moses and the prophets. tienen la Biblia. They have the Bible. Tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. They would not even be persuaded if someone rose up from the dead. Está claro. It's clear. Esto es lo que Jesús quiere que evitemos. This is what Jesus wants us to avoid. Lo que Él quiere que tú evites. He wants you to avoid Por this. eso es que Él vino. That's why he came. Eso es lo que significa ser un salvador de pecados. That's what it means to be a savior of sin. Hay personas que dicen, pues Peter, ¿sabes qué? Eso no es para siempre. And you might say, that's not forever. Esa es la posición equivocada de los testigos de Jehová. That is actually the position of the Jehovah's Witnesses, and it's wrong. Ellos dicen que si una persona no se arrepiente, va al infierno, pero ahí es aniquilado por total y deja de existir. So they say that if a person doesn't repent before they die, that they'll go to hell, but then they'll just stop existing. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? But what does the Bible say? Vamos a contestar esta pregunta. Vamos a contestar ese tema con esta pregunta. We're going to touch that topic with this question. ¿Cuánto tiempo dura el castigo? How long does the punishment last? Porque ahí no nos dice en Lucas 16, Right? It doesn't say in Luke 16, pero nos dice cuánto dura en muchos otros lugares de la Biblia. but it says in many other parts of the Bible. En Mateo 25, Matthew 25, versículo 31, verse 31, nos dice que cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús venga en su gloria, says that when Jesus comes in his glory y todos
los ángeles vienen con él, and all angels come with him. él se sentará en el trono de su gloria. He will sit in his throne of glory, Y serán reunidas delante de él todas las naciones. and there will be reunited all the nations. Y él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas y los cabritos. And he will separate them like the pastor does, the shepherd does with the sheep and the goats. Y pondrá las ovejas a su derecha And he will put the sheep to his right y los cabritos a su izquierda. and the goats to his left. Entonces, en ese pasaje, Jesús les explica And in that passage, Jesus explains to them, a las ovejas que son los creyentes to the sheep who are the believers y a los cabritos que son los incrédulos, and the goats who are the unbelievers, cómo ellos han vivido. how they have lived. Y luego en el versículo 45, And in verse 45 later, disculpen, en el 46, in 46, sorry, dice de los cabritos, says about the goats, los malditos, the evil ones, estos irán al castigo eterno, these will go to the eternal punishment, pero los justos a la vida eterna. but the just in eternal life. El castigo es eterno, The punishment is forever. no es una aniquilación. It is not just to disappear, not to exist. Y la vida también es eterna. And life is eternal. No podemos tener vida eterna en ese versículo You cannot have eternal life in that verse si los que están en el castigo eterno no son castigados eternamente. if the people who are judged in that verse are not judged forever. Porque está usando la misma palabra. Because it's using the same word. Entonces la duración del castigo So the duration of punishment es eterna. is eternal. No es fácil de escuchar esto, yo lo sé. It's not easy to hear this, I know. Pero hay buenas noticias que vienen. But there are good news right now. Dios no quiere que vayamos allá. God doesn't want us to go there. Y Él no quiere que tu familia vaya allá. And doesn't want your family to go there. Él quiere que tu deseo sea el mismo deseo del hombre rico. He wants your desire to be like the desire of the rich man. Tocarle la puerta a tu familia Knock on the door of your y family. decirles Cristo es salvador de pecados. Tell them Jesus is the Savior of sin. Corre a Cristo. Run to Christ. Pídele perdón. Ask for forgiveness. Aviérteles. Warn them. En Marcos 9, Mark 9, hablando de la naturaleza eterna del castigo, talking about the eternal nature of punishment. escuchen esto conmigo, por favor. Hear this, please. Difícil de escuchar, Very difficult to hear, pero necesario. but it's necessary. Marcos 9:43. Mark 9:43. Si tu mano te es ocasión de pecar, If your hand causes you to sin, si eres ladrón, if you're a thief, ¿verdad? for example, Córtala. cut it. No está hablando literalmente. Now, we're not talking about literally. Está hablando de acaba con el pecado. It's talking about just finish with that sin. Es mejor entrar en la vida manco It's better to go into life dismembered que teniendo las dos manos ir al infierno. than having two hands going to hell. Escuchen esto. Hear this. Al fuego inextinguible. The fire that does not die down. El fuego del castigo The fire of en punishment el infierno in hell es inextinguible. is not to be extinguished. ¿Por qué es inextinguible? Why is it not to be extinguished? Solo hay una razón. There's only one reason. Porque el combustible jamás se acaba. Because the burning never The fuel. stops. Oh, the fuel never stops. Nunca se acaba el combustible. The fuel never stops. Porque como acabamos de ver, Because like we just saw, el que está ahí the people who are there, tiene un cuerpo capacitado they have a body that's prepared para sufrir y quemar to suffer and to burn para siempre. forever. Y en el versículo 44 And verse 44 es tan terrible, is so terrible. dice, donde el gusano de ellos no muere It says where the worm does not die y el fuego no se apaga. and the fire does not stop. En la tumba
in the tomb, el gusano sí muere. the worm does die. Porque cuando se acaba todo para comer Because when everything's, done that they eat, y no tiene más, and there's nothing else to eat, se muere. they die. Pero en el infierno But in hell, el gusano no muere. the worm does not die. Porque esa persona está capacitada para sufrir así para siempre. Because that person is prepared to last forever with that tormented body. Así de horroroso es este lugar. That's so terrible and painful that place is. Jesús dice, y si tu pie te es ocasión de pecar, Jesus continues saying, if your foot it causes you to sin, porque corres hacia el pecado, because you run to sin, córtala. cut it off. Te es mejor entrar cojo a la vida It's better to come into life que teniendo los dos pies than having both feet ser echado al infierno, and to be thrown into hell, donde el gusano de ellos no muere where the worm does not die y el fuego no se apaga. and the fire does not turn off. Juan Bautista dijo de Jesús, John Baptist said of Jesus, yo bautizo con agua para el arrepentimiento, I baptize with water for repentance, pero viene uno tras de mí, but one comes after me, cuya sandalia yo no soy digno de llevar. whose sandal I'm not dignified to even touch. Él es más poderoso que yo. He's much more powerful than me. Él los bautizará en el Espíritu Santo He will baptize you in the Holy Spirit y en fuego. and by fire. Su aventador está en su mano, His shovel, shovel is in his hand, y limpiará su era, and he will clean up that. recogerá su trigo, esos dos creyentes, en el granero, He will get his wheat. He's talking about the believers, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. and he will burn the chaff that never stops burning. Apocalipsis 14:11, Revelation 14:11, hablando de el infierno, talking about hell. dice, su tormento sube por los siglos de los siglos It says their torment goes for centuries and centuries, y no tienen reposo and there's no peace, de día ni de noche day or night. los que adoran a la bestia Those who worship the beast y a su imagen, and his image, ni nadie que reciba la marca de su nombre. and everyone who receives the mark of the beast. Entonces, estas son las cosas. So these Son las cosas que Jesús vino a rescatarnos. are the things that Jesus came to save us from. De esta enfermedad mortal que tenemos. This eternal mortality that we have, Una enfermedad mortal que tenemos. this eternal sickness that we have, Mortal disease. mortal disease, Llamada el pecado. that is called sin, Que heredamos de nuestros primeros padres. that we inherited from our first fathers. Si usted jamás se ha rendido por completo a Jesús, If you've never given your life to Jesus, créeme que no hay nada más y nada menos que Él quiere que eso. believe me, there's nothing more than He wants than this right here. Por eso es que estás aquí. That's why you're here today. Por eso es que hay una Navidad. That's why there's a Christmas. Por eso es que la Biblia dice que su nombre es Jesús. That's why the Bible says His name is Porque Jesus. Jesús significa Salvador. And Jesus means Savior. Porque no hay un purgatorio. Because there's no such thing as purgatory. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. The Bible says that it is established for man to die only once. Y después de esto, el juicio. And after that, the judgment. Hebreos 9:27. Hebrews 9:16. Y finalmente, And finally, ¿cómo se aplica el sacrificio de Cristo a mi vida? how does Jesus' sacrifice get applied to my life? Porque obviamente no se aplica a la vida de todos los seres humanos. Because obviously it doesn't apply to everybody. Juan capítulo 3. John chapter 3. Quiero leerles lo que Jesús dijo en Juan 3:14. I want to read you what John 3:14 says. Trata de visualizar este versículo. Try to visualize this verse. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, As Moses raised the serpent in the desert, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, that's how necessary it is to lift up the Son of Man, para que todo aquel que en él cree so that all who believe in Him no se pierda, will not perish, mas tenga vida eterna. but have life everlasting. ¿Saben lo que significa eso? You know what that means? En el Antiguo Testamento, In
the Old Testament, en el libro de Números capítulo 21, in Numbers 21, los israelitas estaban pecando contra Dios. Israelites were sinning against God. Se estaban quejando y quejando, They were complaining, y Dios manda serpientes and God sent serpents para morder a los hijos de Israel. to bite the sons of Y Israel. conforme morían, And according to them dying, Moisés dijo, Dios, ten misericordia de ellos. Moses said, God, have mercy on them. Entonces Dios dice, sí, God, therefore, he says, yes, toma una serpiente de bronce take a bronze serpent y súbela sobre un asta, un palo. and put it on a pole Levántala and pick it up. para que cada persona que mira hacia esa serpiente en el asta And every person who sees that serpent on the pole sea sanada. will be healed. Y eso es lo que ocurrió en Números 21. And that's what happened in Numbers 21. Entonces Jesús usa esa misma ilustración So Jesus has that same illustration para hablar de cómo uno puede ser salvo. to talk about how one can be saved. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Moses raised up the serpent in the desert. así es necesario que Jesús sea levantado. That's just the same way that Jesus needs to be raised up. Jesús fue levantado a morir en una cruz Jesus was raised up to die on a cross para que todo aquel que en él cree, so that everyone who in him believes, como los israelitas, as the Israelites believed, reconozcas que estás muriéndote de una enfermedad mortal you acknowledge that you have a sickness that's going to kill you. y miras con los ojos de fe hacia Jesús, And you look at eyes of faith towards Jesus. que implica que estás dispuesto a arrepentirte de todos tus pecados, It implies that you're willing to turn away from all your sin, que estás dispuesto a hacer a Jesús el Señor de tu vida, that you're willing to have the Lord be the Lord of your life. pero por esa simple mirada de fe And by that simple look of faith, podamos ser salvos. you can be saved. Puedes ser salvo You can be saved. hoy. Today. Por eso es que este mensaje de salvación That's why this message of se salvation llama el Evangelio, is called the gospel, las buenas nuevas. the good news. Porque Dios le da las mejores noticias al hombre. Because God gives the best news to man. Y esas noticias es que no tienes que ir a ese lugar horroroso. That news is you do not need to go to that terrible, terrible place. Puedes ser salvado de tus pecados, You can be saved of your sin, pero solamente por medio de mi Hijo Jesús, but only by my son Jesus. por medio de su muerte y su resurrección el tercer día. By his sin, by his death and by his resurrection on the third day. Ese es el significado de la Navidad. That is the significance of Christmas. Jesús es un salvador del pecado. Jesus is the Savior of sin. Y si tu arrepentimiento es verdadero, And if your repentance is true, si mi arrepentimiento es verdadero, if my repentance is true, no importa que yo lo diga, it doesn't matter if I just say it, vamos a ser nuevas criaturas. we will be new creatures. Segundo de Corintios 5:17 2 Corinthians 5:17. dice, de modo que si alguno está en Cristo, And so, if one is in Christ, nueva criatura es. new creature is. Las cosas viejas han pasado, The old things have passed, todas son hechas nuevas. all is made new. Esa es la manera que vas a saber que Dios te transformó, That is the way that you'll know that God has transformed you. porque amarás la justicia, Because you'll love righteousness. odiarás el pecado. You'll hate sin. Dios escribirá su ley sobre tu corazón God will write His law in your heart. y tú serás un fiel siervo de nuestro Señor Jesucristo. And you'll be a faithful servant of Jesus Christ. En el libro de Hechos capítulo 2 In Acts chapter 2, nos dice qué es lo que pasó con personas que realmente se entregaron a Jesús. it shows us what people who truly give themselves over to Jesus, what they do. Y es una buena medida para nosotros. And it's a good test for you and me. Pedro les predicó, sean salvos de esta perversa generación. Peter said, be saved of this perverse generation. Así los que recibieron su palabra And those who received His word, fueron bautizados, they were baptized,
Se añadieron aquel día como 3,000 personas. and they were added 3,000 people. Y escuchen esto. And hear this. Continuaban en la doctrina de los apóstoles. And they continued in the apostles' teachings. Se dedicaban a la palabra de Dios. They followed the word of God. Se dedicaban a la comunión unos con otros. They dedicated themselves to the communion, Estar juntos. Being with each other, Partir pan to share bread y las oraciones. and prayers. Entonces, cuando uno es salvo, So when one is saved, Cristo se hace tu prioridad. Christ is your priority. Servicio a Jesús se hace tu prioridad. Serving Christ is your priority. Él se hace tu He prioridad. is your priority. En el 1991, In 1991, por la gracia de Dios, by the grace of God, Él me abrió los ojos He opened my eyes y me trajo a sus pies. and He brought me to His feet. Y jamás he sido igual. And I've never been the same. Y quiero saber si, por favor, si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, And I want to know if you've never given your life over to Jesus, por favor hazlo hoy. please do it today. Y si profesas ser creyente en Cristo And if you profess being a Christian y te has alejado de Él, and you've gone away from Him, por favor comprométete de nuevo a Él. please commit yourself to Him again today. Porque Él te ha salvado Because He saved you del lugar más horroroso, of the most horrendous place. que encima de todo lo que es oscuro, And on top of all that, it's dark, que tú te podrías imaginar. more dark than you can even imagine. Si eres creyente, adóralo, If you're a believer, worship Him. sírvelo Serve Him con toda fibra de tu ser. with all fiber of your body. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo, Father, thank you for your Son, por nuestro Salvador. our Savior. Gracias por liberarnos de un lugar tan horroroso. Thank you for freeing us from a place so terrible. Un juicio y castigo eterno. Judgment, punishment, and eternal. Yo sé que estas son cosas difíciles de escuchar, I know this is difficult to hear, pero viendo lo que tú nos has rescatado, but seeing from what you've saved us from, nos hace más agradecidos. it makes us so much more thankful. Señor, danos el celo Give us that desire de salir de aquí to come out of here y predicar las buenas nuevas al mundo. and preach the good news to the world. Llénanos de tu Espíritu Santo, Fill us with your Holy Spirit, con tu poder, with your power, con tu nuevo. with your boldness. Ayúdanos a no ser cobardes. Help us not to be cowards. Señor, no estoy avergonzado del Evangelio, Father, I'm not ashamed of the gospel, porque es el poder de salvación because the power of salvation para todo aquel que cree, of all who believe, el judío primero y luego el griego. the Jew first and the Greek. Y si usted está aquí el día de hoy, And if you are here today, tú estás aquí you're here porque Jesús te está llamando, because Jesus is calling you. te quiere salvar. He wants to save you. Ahí donde estás sentado o sentada, There where you are sitting or standing, dile, Señor, hasta aquí llegué. tell Him, here's where I stand. Me entrego a ti I give myself over to you. y no quiero regresar a esa vieja vida. I don't want to go back to my old life. Padre, haz un milagro en cada corazón, Father, make a miracle in each heart, en este lugar, in this place. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Dios les bendiga, muchísimas gracias. God bless you. Thank you very much. ¿Alguien quisiera orar por los alimentos? You want to pray? Bernardo, ¿puede ir para los niños? Van a cantar. ¿Puede pasar a Ministerio orar de por los Niños. alimentos, hermano? Gerardo, por favor. Ok. Gerardo va a orar por los alimentos. I'm going to translate. Gerardo va a orar por los alimentos. Y luego Eric nos va a decir cómo Oh, vamos a hacer otra cosa. Okay. Va a orar por los alimentos, vamos a hacer una canción y después va a decirles a Eric dónde ponerse en fila. Dios los bendiga. Bueno, vamos a orar por los sagrados alimentos.
Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque estamos todos aquí presentes ante ti, Señor. Que escuchemos esta palabra tan maravillosa, Señor, que ha sido hoy, Señor. Te pedimos que nos las dejes en nuestros corazones, que penetren nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y sea favorable para todos nosotros, Señor. Gracias te damos por todo eso, Señor. Te damos gracias por todas las familias aquí presentes, por todas sus familias, que mandas bendiciones en todas ellas, Señor. Te pedimos también por este día y por los alimentos que hoy vamos a tomar, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Father, we just pray that we honor you, we worship your name. May this message truly penetrate us from inside out, and may we take it with us during right now service and after service. And may you bless the food, the drink, everything that you prepared for us. Thank you so much. We worship you, we love you, and bless these songs of Advent that we're going to sing right now. In Jesus' name, amen. Párense, por favor. Please stand if you're able to. Esta canción va a ser bilingüe. Vamos a cantarlo en español primero y luego en inglés. This is a fully bilingual song. It's Venid Fieles, O Come All Ye Faithful.
o va después de la cena. Ok, entonces ya oramos por los alimentos. Siéntense por favor. We already prayed for the food, but please take a seat. I'm going to call the tables one at a time. One member of your table I'll call, and that means all of you from your table will get to go. Voy a llamar un nombre de cada mesa para que no hagamos un daño de si por si acaso si hay una emergencia, no queremos todos amontonados. So just to not cause an emergency, fire emergency or whatever, we want to do it orderly. So I'm going to call Mike's table. Voy a llamar la mesa de Mike, que está a mi derecha. Pueden ir. Así a Bernardo. Y va a regresar por la puerta singular. So you're going to go through the double doors, Mike, and then come through the single door. And for the rest of you, thank you for your patience. Por el resto, gracias por su paciencia. Ok, la segunda mesa voy a llamar a Raúl. Your table, you can go. Y va a ser más lento de ahí porque luego la gente van a agarrar su comida. I'm going to go a little slower after that because people are grabbing their food. Ok, la hermana Rosa, esa, la pequeña, y Kurt, you guys can go. Lupe, your table can go. Usted, Lupe, Paola. Ok, la mesa de Gaby, ¿ustedes pueden ir?
Okay, Luz, usted aquí y su familia. Elijah, your table can go. Julie, you can put on the Christmas music. Leonardo, ya todo. Ok. Sí, gracias por su paciencia. Sí.